Declaramos abierta la presente sesión. Se aprueba la ley en términos generales. Para algunos, su trabajo está lleno de patriotismo y honor. Toman decisiones que cambian el rumbo del país, permiten que sea más gobernable la gestión de un presidente o sirven de contrapeso. Para otros, sin embargo, son una fuente de gasto. Su función y su historia, eso analizaremos. Los momentos más emblemáticos de sus gestiones. Bienvenidos. Desde 1824, en El Salvador se comenzó a escribir nuestra historia legislativa. Desde entonces, la Asamblea ha sido el ente que ha representado a todos los estamentos de la sociedad, donde se ha llegado a acuerdos y consensos de beneficio a la nación. Al inicio de 1980, la inestabilidad social incrementaba de forma preocupante. Se cometen miles de asesinatos amparados en el estado de sitio, añadido al surgimiento de grupos guerrilleros y de bandas paramilitares. Ante esta situación, la Junta Revolucionaria de Gobierno se ve en la necesidad de legitimar sus actos para fortalecer su posición tanto a nivel nacional como internacional, por lo que se convocó a elecciones libres para 1982, que permitirán la formación de una asamblea constituyente. Los planteamientos políticos disímiles de las diferentes fracciones parlamentarias contribuyeron lógicamente a hacer más ardua nuestra tarea. La Asamblea Constituyente comenzó el 26 de abril de 1982 y contó con dos momentos históricos. Uno, el tener a la primera mujer como presidenta, María Julia Castillo. También elaboraron y aprobaron una nueva Constitución de la República para que entrara en vigor el día 20 de diciembre de 1983, terminando su periodo el 30 de abril de 1985. Las siguientes dos legislaturas estuvieron conformadas por 60 diputados. Los partidos con fuerza y poder de voto eran el Partido Demócrata Cristiano, PDC, Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, Partido de Concertación Nacional, PCN. Todo este contexto nace la pregunta: ¿cuál es la labor primordial de los diputados? ¿Cuál es su aporte? ¿En qué constituye su trabajo? En las democracias liberales se acostumbra o comenzó la separación de poderes, es decir, un órgano específico que se encargue de legislar, de emitir leyes, junto con otros órganos que se encargaran de juzgar y de administrar la cosa pública. En esa medida se crean los parlamentos. Obviamente, en el caso salvadoreño, luego de que se separó de Centroamérica y del Reino Español, se dio la necesidad de tener un cuerpo legislativo que reglamentara la vida de los salvadoreños y salvadoreñas. Entonces ahí es cuando surge precisamente el Congreso salvadoreño para, digamos, legislar en todas las materias que tienen que ver con la vida en sociedad. Constitucionalmente no se fija el número de diputados, porque obviamente estos responden a la población que pueda habitar la República en determinado momento. Lo que sí se establece en la Constitución es las funciones, las atribuciones que tiene este órgano, las mayorías o los quórum que tienen que reunir para tomar decisiones. Eso sí está, digamos, regulado. En esa medida, el número de diputados ha sufrido variaciones durante los años, e igual las fórmulas electorales, es decir, cómo se distribuye el número de diputados por partido,
se ha cambiado. Esta fue la evolución de la Asamblea Legislativa desde 1982 hasta 1994. Luego de la Constituyente, el Pleno de 1982 tuvo como principal fuerza política al PDC con 24 diputados, seguido de Arena con 19 y PCN con 14 y 3 más de otras fuerzas políticas para sumar 60. Después, en 1985, el PDC mantuvo una mayoría de diputados con 33, seguido por 25 diputados electos por Arena y una coalición con el PCN y otros 2 para sumar 60. En 1988, la mayoría la obtuvo Arena con 31 diputados, seguido por el PDC con 22 legisladores y 7 de otros partidos para sumar 60. En 1991, ya con las negociaciones de paz, Arena obtuvo la mayoría con 39 diputados, 26 PDC y 9 PCN, CD8 y 2 de otros para sumar esta vez 84. Y en 1994, Arena obtuvo 39 curules, 21 el FMLN que entra como fuerza política tras los acuerdos de paz, 18 el PDC, 4 PCN, 1 del CD y 1 de otra fuerza política para sumar 84. Pues el rol de los diputados es el que corresponde a todo parlamentario. Discutir, analizar los proyectos de ley que surgieran o del Ejecutivo o de la sociedad civil misma o de los mismos partidos políticos, que es lo que se debe hacer. Entrar en debate en las comisiones y llegar a acuerdos como resultado de ir encontrando los intereses de un partido, los intereses de otro que representan a sectores de la sociedad civil. Esa es la tarea que le correspondía y yo creo que los diputados lo hicieron. El Salvador vivió momentos duros de incertidumbre social durante estos periodos legislativos, y es que el contexto histórico se definía en 2 temidas palabras: guerra civil. Avancen. El conflicto armado nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló entre 1979 y 1992, aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social durante la década de 1970. Con este contexto, los diputados tuvieron que sesionar y trabajar en medio de la zozobra social. El 22 de abril de 1982 se conforma la Asamblea Constituyente y al completar la Constituyente decide transformarse en legislativa y quedó así funcionando hasta elecciones y con una nueva Constitución que aplicar. La Asamblea de 1985 aprobó varios decretos, entre estos la Ley del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, Ley de Impuestos sobre Transferencia de Bienes Raíces, la Ley Orgánica de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y se declaró el 14 de mayo de cada año como Día Nacional de la Persona Campesina. La nueva legislatura de 1988 decretó, entre otras cosas, un código de salud, eligió al Procurador General de la República, 4 de octubre de cada año como Día de la Radiodifusión Salvadoreña, ley de la carrera judicial, entre otros. En 1991 se amplió el número de curules en la Asamblea Legislativa. De hecho, en medio de las negociaciones para llegar a la paz, ocurre un cambio importante en la legislatura. Se trata de un aumento en el número de diputados y de 60 pasar a 84. Desde la firma de los acuerdos de paz, el número de diputados, según establece la legislación secundaria, es de 84 junto a sus suplentes, distribuidos en 14 suscripciones electorales en función de su población, siendo el número mínimo de diputaciones por departamento igual a 3. Los parlamentarios son elegidos por voluntad popular para un periodo de 3 años con posibilidad de reelección mediante sufragio universal directo y a través de listas de candidatos de cada partido político legalmente inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral. A partir de 1992, cuando nosotros podemos afirmar
de que un gobierno llega al poder realmente respaldado por la voluntad popular y no a través de manejos turbios como se había hecho antes. La primera asamblea legislativa luego de la cruenta guerra en El Salvador dejó en el poder al partido Alianza Republicana Nacionalista Arena como el más votado con 39 curules. Le siguió el Partido Demócrata Cristiano PDC con 26 escaños, luego el Partido de Concertación Nacional PCN con 9, Cambio Democrático CD con 8, seguido de Unidad Democrática Nacionalista UDN con 1, al igual que el Movimiento Auténtico Cristiano MAC con 1, sumando así 84 representantes en el órgano legislativo. Los diputados representan al pueblo entero, eso lo dice el artículo de la Constitución. Por consiguiente, nosotros tenemos un sistema representativo, democrático representativo. La firma de los acuerdos de paz significaron que ideologías que estaban proscritas pudieran tener acceso al poder. Es decir, que ciertas ideologías que pues igual podían o habían sido catalogadas como dañinas para la sociedad salvadoreña, ahora podían participar de una elección por medio de un partido y tener opciones reales de tener el control del Estado. Para ser elegible como diputado de la República, el candidato debe cumplir con los siguientes requisitos, según el artículo 126 de la Constitución: mayor de 25 años, ciudadano salvadoreño por nacimiento, nacido de padre o madre salvadoreña, de reconocida honestidad y educación, no haber tenido cancelado el goce de sus derechos como ciudadano en los últimos 5 años. La máxima autoridad de la Asamblea es el Pleno Legislativo, constituido por la totalidad de los legisladores electos reunidos para deliberar y tomar resolución. Es dirigido por un presidente y en su ausencia por uno de los vicepresidentes de la Junta Directiva. Se reúne generalmente un día de la semana, exceptuando periodos vacacionales. La agenda de trabajo de la sesión plenaria es elaborada por la Junta Directiva y aprobada por el Pleno. Determina el orden en que son sometidos a consideración los dictámenes y los correspondientes proyectos de decretos legislativos como resultado del trabajo de las comisiones legislativas. Algunas de sus funciones: ratificar los tratados o pactos que el órgano ejecutivo celebre con otros estados u organismos internacionales, decretar el presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública, elegir algunos funcionarios públicos como el fiscal general de la República, procurador general de la República y procurador para la defensa de los derechos humanos, así como el presidente y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia y los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Por lo menos los de los veteranos, los de la seguridad que estaban pendientes, nada han hecho, nada han hecho por lo que tenían que verdaderamente hacer, solo lo que han hecho es cortinas de humo nomás. Solo. Ahora conozcamos los decretos emblemáticos a lo largo de la historia de la Asamblea Legislativa. Dolarización el 30 de noviembre del 2000. Medidas extraordinarias en cárceles 16 de agosto de 2018. Decretos de emergencia por COVID-19 desde el 11 de marzo de 2020. Ley del Banco Nacional de Datos de ADN 20 de enero de 2021. Prohibición del aborto 20 de octubre del 2021. Reformas a la Ley de Adopciones 8 de diciembre de 2021. Ley de Bienestar Animal 26 de enero de 2022. Proscripción de pandillas 5 de marzo de 2022. Régimen de excepción 27 de marzo del 2022 y reducción de municipios 13 de junio del 2023. La política siempre da de qué hablar. Declaraciones, decisiones y hasta la falta de acción siempre han sido un tema de agenda. A continuación, los momentos más emblemáticos, históricos o recientes decisiones que han cambiado el rumbo del país. Conoceremos las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa.
La Asamblea Legislativa solo ha sido presidida por 3 mujeres. Ahora queremos recordar los momentos más emblemáticos de la mujer en el Salón Azul y comenzamos recordando que en las elecciones convocadas para el año 1945, por primera vez en la historia de El Salvador, las mujeres tuvieron la facultad de emitir el voto. Las primeras mujeres electas como diputadas fueron las señoras Blanca Alicia Ábalos de Méndez y Rosa Guzmán. En su historia de casi 200 años, la Asamblea Legislativa solo ha sido presidida por 3 mujeres. Aunque su periodo fue corto, la doctora María Julia Castillo Rodas se convirtió en la primera mujer presidenta del Congreso salvadoreña entre diciembre de 1983 y abril de 1984. La democracia en este momento histórico puede ser prostituida por los nefastos totalitarismos si el ciudadano no es más que un negligente espectador. Gloria Salguero Gross fue la segunda presidenta de la Asamblea Legislativa, pero la primera en un periodo completo, de 1994 a 1997. Posteriormente, Salguero Gross fue nombrada comisionada presidencial para la gobernabilidad democrática de 2004 a 2009 y tuvo un papel activo en la política de El Salvador. Falleció en Santa Ana la madrugada del 1 de noviembre del 2015 a los 74 años por un paro cardíaco. Bueno, a mí me plantearon que yo iba de vicepresidenta y dije que estaba bien. Pero después hubo ahí una situación en que se dio que nadie más quería aceptar la presidencia. Entonces me la dieron a mí. La tercera mujer que llegó a la presidencia de la Asamblea fue Lorena Peña, una economista, política y excomandante guerrillera salvadoreña durante la Guerra Civil, dirigente del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El 14 de mayo del 2015, en la tercera mujer en convertirse en la historia salvadoreña en presidir el recinto tras recibir el respaldo unánime en la votación nominal y pública para su elección durante la sesión de instalación. Esto dijo cuando asumió. Creando mayor accesibilidad para las personas con capacidades especiales y promoviendo un ambiente inclusivo y de respeto a los derechos de nosotras las mujeres. Poco a poco han ido ganando espacio las mujeres en la elección de cargos públicos, pero la doctora María Julia Castillo Rodas, Gloria Salguero Gross y Lorena Peña quedan en la historia como las primeras con tan alto cargo en la Asamblea, que por cierto fue el escenario de las siguientes y polémicas declaraciones, aunque en esta ocasión fueron a cargo de un hombre. En mi carácter de presidente, gestioné muchas veces cooperación taiwanesa para El Salvador. Esos fondos vinieron en cheques directos de parte del gobierno de Taiwán. A mi nombre de los fondos nunca participaba ningún funcionario. Era una cuestión totalmente personal y privada. Y el embajador siempre me dijo muy claramente, aquí le envía el presidente de Taiwán. Nunca era una relación, mire, bajo este protocolo de cooperación, fírmeme aquí, estamos cumpliendo el proyecto. No, aquí le envía el presidente de Taiwán de forma personal. Él me envió en esa forma, en que era la tradicional forma de la relación con Taiwán. Yo he dicho en esta comisión que yo recibí a través de mi mandato apoyo de esta forma directa a mi persona del gobierno de Taiwán en numerosas ocasiones. Yo no he dicho en esta comisión que yo he recibido los 10 millones que dice Funes que he recibido. Yo estimo que esos fondos me extrañaría mucho si fueran menos de 15 o de 20 millones de dólares. Escuchábamos declaraciones que le darían la vuelta al mundo. Se trata de Francisco Flores, quien fue un politólogo, filósofo y político salvadoreño que se desempeñó como presidente de la República de El Salvador desde el 1 de junio de 1999 hasta el 1 de junio del 2004. Así como expresidente honorario del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista. Se preguntarán algunos qué hacía en la Asamblea hablando de sacos y destinatarios. Para poner en contexto,
A finales del año 2013, la Fiscalía General de la República inició una investigación para desvelar si existían nexos entre Flores y un caso de supuesto peculado y negociaciones ilícitas en el que se relacionaba a la empresa italiana Enel y a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempasel, por lo que se abrió un expediente para él y se realizaron rastreos bancarios. Y si bien no se encontraron pagos de la empresa Enel, sí se hallaron transferencias que la Embajada de Taiwán hizo a El Salvador a un banco estadounidense. Además, se reporta la existencia de un reporte de operación sospechosa del International Bank of Miami con esta información. A inicios de septiembre de 2013, la Fiscalía detalló un informe que Francisco Flores recibió 3 cheques por $4, $5 y $1 millón en reporte de operación sospechosa. Esta fue realizada por el International Bank of Miami debido a que la justificación para la operación era el financiamiento de su campaña política, hecho que levantó sospechas puesto que el destino del dinero era un banco de Bahamas, un reconocido paraíso fiscal. Flores fue citado a la Asamblea Legislativa para responder una serie de preguntas al respecto. Aceptó asistir a las 2 primeras comparecencias, pero se rehusó a la tercera, por lo que la Asamblea decidió convocarlo por apremio y solicitó a la Policía Nacional Civil ubicarlo. Formalmente imputado de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a la autoridad, además solicitó la orden de captura contra el exfuncionario. Fue detenido en septiembre de 2014 y el 30 de enero del 2016 falleció después de sufrir un derrame cerebral. Todo comenzó en la Asamblea Legislativa y por eso recordamos unos minutos este hecho histórico. Y ya que estamos recordando momentos históricos en la Asamblea Legislativa, primero debemos hacer una mención honorífica a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyas resoluciones son de obligatorio cumplimiento y luego aplicadas en ley por los órganos del Estado. La Asamblea Legislativa renueva 5 de los 15 magistrados de la Corte cada 3 años y los elige por un periodo de 9 años. Dicho esto, el 29 de julio del 2010, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la participación de candidatos no partidarios en elecciones para diputados, convirtiendo así a Leonardo Bonilla, un político y abogado, en el primer diputado no partidario en la historia de El Salvador en ser electo mediante sufragio popular en las elecciones legislativas y municipales del 2018. Es una opción democrática que nace precisamente de la iniciativa que tuvo quien ahora es vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, quien interpuso un recurso de inconstitucionalidad por omisión ante la Corte Suprema de Justicia por la no existencia de candidaturas no partidarias, argumentando que no era democrático para El Salvador el hecho de que pudiera optarse únicamente a través de los partidos políticos. El primero quizás la transparencia, y hay pruebas de ello, pero también, y ya voy a hablar un poco sobre el tema de la transparencia, la lucha anticorrupción, pero sobre todo quizá también hablar del tema de las elecciones de segundo grado que se realizan en la Asamblea Legislativa, la importancia de la transparencia en los procesos de elecciones de segundo grado. Volvemos a mencionar a la Sala de lo Constitucional porque mandató otras resoluciones que cambiaron la forma de elegir diputados. Por ejemplo, en mayo de 2011, este tribunal ordenó que se desbloqueen las listas para legisladores y que se incluyan las fotografías de los candidatos en las papeletas de votación, incluidos las que no son partidarios. En octubre de 2014, el máximo Tribunal de Justicia en materia constitucional señaló que para no incurrir en el transfugismo u otra forma de fraude electoral, los diputados de la Asamblea Legislativa no podrán abandonar voluntariamente el partido político que los postuló para el cargo del periodo correspondiente, ni declararse independientes bajo el argumento de hacer de la garantía establecida en el artículo 125 de la Constitución.
y un mes después ordenó que se aplicara el voto cruzado a partir de las elecciones de 2015 para que los salvadoreños pudieran votar por diputados de más de un partido, fraccionando así el voto o dividiéndolo en el número de marcas a candidatos que hiciera el elector. El derecho al voto en El Salvador es uno de los hitos en la política salvadoreña, y es que recordemos que El Salvador cuenta con una importante diáspora en el mundo, siendo Estados Unidos el epicentro de la comunidad más grande de compatriotas. El 7 de febrero de 2013 fue promulgada como ley oficialmente, aunque esto provocó un intenso debate en su momento por los fondos para echar a andar la normativa y los mecanismos. En cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en 2021 una ley especial que garantice que los salvadoreños en el exterior puedan ejercer su derecho al voto y postularse a cargos públicos a partir de 2024. Según la norma, los salvadoreños que residen en el extranjero y deseen postularse a cargos de elección popular podrán inscribirse sin más requisitos que los establecidos en la Constitución, Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral. El sufragio se podrá emitir con DUI o con pasaporte, y los interesados debieron inscribirse en un padrón electoral para el voto electrónico en centros de votación. Según información presentada por el Registro Nacional de Personas Naturales, para aquellos que tienen DUI con dirección en el exterior, el voto es en línea y podrán hacerlo a partir del 6 de enero al 4 de febrero del 2024. Los ciudadanos que tienen DUI con dirección en El Salvador que voten con pasaporte lo harán de forma electrónica presencial el 4 de febrero en los centros de votación que asignará el Tribunal Supremo Electoral. Las facilidades que se le está dando a toda nuestra diáspora, solventando una deuda histórica que se tenía no solo con la emisión del documento único de identidad, que ya es más fácil para todos nuestros salvadoreños del exterior poder acceder, ¿no?, al servicio del DUI. Vemos con mucha preocupación cómo los amigos y amigas que van a votar desde el exterior lo van a hacer en un sistema que no tiene todas las garantías para proteger su voluntad popular. Vemos con preocupación cómo pueden haber espacios para doble votación o una gran cantidad de DUIs que están guardados en los consulados porque por alguna razón las personas no pudieron irlos a recoger. El Tribunal Supremo Electoral, al cierre del registro en noviembre de 2023, habla de la participación de 3.256.205 mujeres y 2.958.194 hombres, siendo San Salvador el departamento con mayor cantidad de votantes, 1.468.767. El RNPN brindó un balance del cierre del registro electoral en el exterior. Según el informe, casi 1 millón de documentos únicos de identidad fueron emitidos en el extranjero y son aptos para las elecciones de 2024. Hubo un total de 906.462 DUIs que son aptos para votar en el exterior. De estos, 739.925 poseen dirección en el extranjero y 166.537 con dirección dentro del territorio nacional. Según la ley aprobada por la Asamblea Legislativa, no es necesario poseer un DUI o pasaporte vigente para emitir el sufragio en las próximas elecciones. Los salvadoreños podrán ingresar a la dirección digital de consulta tse.gov.sb para registrarse únicamente con la información de su DUI y corroborar su información. Más de 6.1 millones de salvadoreños están convocados a participar. Un total de 13 partidos políticos serán elegibles en los comicios para obtener 624 funcionarios, incluyendo al presidente, diputados y consejos municipales. Las elecciones presidenciales y legislativas, según lo definido por el Tribunal Supremo Electoral, se realizarán el 4 de febrero de 2024, mientras que los comicios municipales y del Parlacen se llevarán a cabo el domingo 3 de marzo de 2024. Pero ¿quiénes son los partidos en contienda para una diputación? Y es que mucho está en juego.
La Asamblea, como hemos visto a lo largo de este programa, establece leyes que cambian el destino de un país, elige funcionarios de segundo grado que manejan la justicia y la transparencia de la nación. No es cualquier trabajo, y por eso, como en cualquier democracia, informarse es lo elemental. Nuevas Ideas es un partido político impulsado por el actual presidente de la República, Nayib Bukele. Fue legalizado por parte del Tribunal Supremo Electoral el 24 de agosto de 2018. Su secretario general es Xavier Sabla Bukele. Se define, según su estatuto, como un partido político democrático, descentralizado, plural, inclusivo, sin ideologías obsoletas, sino de vanguardia en la lucha por el reconocimiento de todos los derechos para todos los ciudadanos, sin exclusiones ni privilegios. Entre sus principales puntos están construir un El Salvador libre, defensa de la diversidad de pensamiento, una economía social y de libre mercado, asumir la actividad política y el ejercicio del poder como un acto de compromiso con el país. Alianza Republicana Nacionalista Arena, partido conservador de derecha, se define según sus estatutos como una institución política constituida por salvadoreños que defienden el sistema de gobierno democrático, republicano y representativo, el sistema de economía social de mercado y el nacionalismo. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Es un partido político de izquierda según sus estatutos, es un partido democrático, revolucionario y socialista, de lucha permanente que busca aglutinar y defender los intereses de las grandes mayorías populares y de las fuerzas democráticas progresistas. Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA es un partido político de El Salvador que se define como un partido conservador y de derecha popular, sin excluir iniciativas de la derecha tradicional. La mayoría de sus integrantes provienen de Arena. El Partido Demócrata Cristiano PDC es un partido político de ideología humanista cristiana fundado el 25 de noviembre de 1960, que durante décadas desempeñó un importante papel en la historia política del país. El Partido de Concertación Nacional, PCN, es un partido político conservador de El Salvador, originalmente fundado con el nombre de Partido de Conciliación Nacional, el 30 de septiembre de 1961. Vamos es un partido político que fue inscrito y legalizado por el Tribunal Supremo Electoral el 4 de noviembre del 2017, al alcanzar 57.382 firmas solicitadas por la ley. El partido político se describe a sí mismo como de centro que acepta a gente de izquierda y derecha. El partido Nuestro Tiempo es un partido político salvadoreño fundado en el 2019. Está compuesto mayoritariamente por un equipo de jóvenes que no ha tenido experiencia en la política. La ideología con la que promulgan la definen como centro humanista. Se desmarcan de la derecha y de la izquierda. Fuerza Solidaria es un partido político de El Salvador creado en el 2022 y acreditado por el Tribunal Supremo Electoral en 2023. Es un partido conformado por exdirigentes de los partidos, principalmente de Arena y GANA. Cambio Democrático es un partido político de El Salvador considerado de izquierda moderada. Este partido fue cancelado por haber incumplido un artículo de la Ley de Partidos Políticos de El Salvador. En el año 2020, el Tribunal Supremo Electoral aprobó los libros y permitió que volviera a ser partido político. Está formado por antiguos militantes de grupos socialdemócratas y socialcristianos. La Asamblea Legislativa ha vivido grandes cambios en las pasadas elecciones, donde los partidos que un día fueron las grandes fuerzas políticas quedaron con un mínimo de representantes. Pero, ¿por qué pasó esto? En lo que fallaron, como decía hace un momento, es en saber cómo gestionar la cosa pública ya en paz. O sea, cómo vivir la política de otra manera, de otra forma, y no conflictuada la política como fue en los 80s o en los 70s, o sea, esa confrontación. Entonces tal vez ese es el punto. No lograron gestionar, y al no lograr gestionar la cosa pública adecuadamente, hay descontento en la población porque no les solucionaron los problemas de vida. Y por consiguiente, muchas decisiones que se tomaron, recordemos, no fueron unos santas, tuvieron incluso maletines negros o lo que sea, que corrompieron a los sectores parlamentarios y al Ejecutivo. Los abusos de eso
pues ahora se están pagando y la gente se hastió de la acción de ambos partidos y los castiga. Y por la patria. Bueno, pues considero yo de que ahorita como está la economía, pues deberían de reducirse a, digamos, a 14 un diputado por departamento, ¿verdad? 14 departamentos, 14 diputados como representación, ¿verdad? Considero yo de que mucho despilfarro. Deja mucho que desear. Realmente necesita equilibrar esa situación, porque es mentira. O sea, debe haber siempre una discusión de las situaciones que se presentan o se quieren mejorar en el país. Pero la verdad nosotros como ciudadanos lo que esperamos es que nos cumplan lo prometido, porque esa es la idea, y entonces uno vota esperando una respuesta positiva respecto a los beneficios que ellos ofrecen a nosotros, pues en diferentes ramas. A lo largo de los años, tras la firma de los acuerdos de paz, la política salvadoreña ha vivido enormes cambios, con la incorporación de nuevas fuerzas políticas y transformaciones en los institutos salvadoreños que han llevado a casi desaparecer a algunos de ellos. Con la necesidad de cambio, los partidos más antiguos han tratado, siempre basados en sus ideologías, en recuperar a sus votantes. Pero esta tarea pareciera un tanto infructuosa por el pasado de algunos de sus exfuncionarios. Llegar al poder generalmente se logra a través de una elección popular y los aspirantes a diputados a través de los años han debido presentar sus propuestas llenas de ideales para mejorar la situación de un país. Los grandes problemas siguen siendo los mismos: económicos, de salud y educación. Aunque la seguridad ha salido de esta campaña de promesas, ya que el país goza de una reducción importante en la violencia actualmente. Según sus estatutos, Nuevas Ideas trabaja contra la pobreza, dependencia, exclusión. Defienden la diversidad de pensamiento en una sociedad de respeto que garantice la dignidad humana, en la que todos los ciudadanos tengan la libertad de opinar, ejercer sus derechos religiosos, políticos y sociales sin ninguna distinción ni discriminación. Trabajan por una economía social y de libre mercado, uso eficiente de los recursos de la nación, la modernización del Estado, la innovación, el trabajo productivo y el emprendimiento para el desarrollo sostenible del bienestar general y el progreso. Arena plantea promover, desarrollar y consolidar el proceso de democratización en El Salvador basado en el respeto a los derechos humanos, la libertad, la justicia, la dignidad de las personas, mediante la formación y el fortalecimiento de una conciencia democrática en la población, el fomento de la participación ciudadana y la construcción de una sociedad justa y equitativa. El principal objetivo del FMLN es recuperar la confianza del electorado para trabajar por sus necesidades. Como partido hablan de economía, desarrollo social, seguridad ciudadana, Estado de Derecho, medio ambiente y cambio climático, nación salvadoreña en el exterior y política exterior. El partido Nuestro Tiempo propone un país donde los políticos no tengan privilegios, donde todos respeten la ley y seamos iguales ante la ley. Un país con un sistema único de salud que atienda a todas las personas a tiempo, con calidad y calidez, con educación de calidad que permite el desarrollo integral de todas las personas. Un país con un horizonte verde que aborde la responsabilidad y los efectos del cambio climático. Un país que le dé importancia a su cultura e historia, con salarios justos y que permitan el crecimiento económico, donde se puede vivir dignamente de la agricultura,
que ofrezcan pensiones que dignifiquen a las personas adultos mayores. El partido Vamos propone, entre otras cosas, sobre economía, como la descentralización de la industria productiva y fomentar el desarrollo de sectores rurales para convertirlos en ciudades intermedias bajo una política autosostenible, incentivos fiscales para la pequeña industria, también incentivos fiscales para la inversión. Proponen reducción del tráfico vehicular, caminos vecinales y la promoción de la industria en zonas del interior del país. Y el partido político Gran Alianza para la Unidad Gana propone sobre la salud, la educación y la seguridad. No estamos en campaña. Los que arrancan campaña son esos haraganes, los políticos de siempre, que solo cuando salen a pedir el voto es que van a trabajar a las comunidades o que tratan de venir a las comisiones o cumplir su trabajo. Somos diputados que estamos constantemente en el territorio del lado de la población, con la gente, en las diferentes comunidades. En mi departamento de San Salvador, por ejemplo, recorremos desde el municipio de San Martín, ahora pues distrito, hasta la zona norte de San Salvador, la zona sur, zona centro, zona este, oeste, y creo que eso nos hace verdaderamente tener esa función como diputados de traer a este curul, de traer a estos micrófonos la voz y el sentir de la población salvadoreña. Este tipo de medidas que vayan encaminadas a aliviar el bolsillo de las familias por el alza de los precios en la comida. El tema de la agricultura desde un enfoque integral. No puede ser de que estés priorizando traer alimentos o priorizando comprar afuera y no te fijes en tus productores acá que están viendo más difícil producir la tierra porque el insumo agrícola está sumamente caro. Nosotros creemos que es bueno y necesario regular los precios de los insumos agrícolas. Siempre vamos a ver el tema de la canasta básica y ver cómo podemos apoyar a las familias salvadoreñas. No solamente la canasta básica, sino que también la gasolina. Todo lo que tenga el tema económico es algo que nosotros queremos trabajar porque sabemos que ese es el problema que más aquejan los salvadoreños ahorita. Seguimos trabajando en el tema salud. Yo te digo que el tema de salud mental es algo que sí voy a seguir proponiendo y vamos a seguirlo trabajando y ver cómo podemos seguirlo mejorando, independientemente si ellos están de acuerdo o no, porque nuestro trabajo es legislar para todos los salvadoreños. Tenemos que resolver los problemas económicos de los salvadoreños, la salud, la educación. Nada nos dejaba avanzar porque el tema de la inseguridad o la delincuencia de las pandillas era un tema transversal que atravesaba todos los demás temas y nada se podía superar. A lo largo de los años hemos sido testigos de un sinfín de propuestas para aliviar los grandes problemas del país. La economía, la salud, seguridad y educación siempre fueron las grandes banderas de los institutos políticos, aunque debemos recordar que muchos diputados han hecho su tarea en proponer y realmente legislar o al menos tratar de aliviar estas grandes carencias heredadas de un país sobreviviente de una cruenta y larga guerra. Pero no podemos olvidar los recuerdos de austeridad que a través de investigaciones posteriores hemos conocido que no se han cumplido. Pero los votantes, quienes realmente eligen a sus gobernantes, ¿qué piensan ellos? Según la más reciente encuesta de Fundaungo, al cierre del primer semestre de 2023, identificaron los problemas de economía como los más graves que enfrenta el país. Una encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia, UFG, destaca que el 66.9% de la población encuestada está de acuerdo con el establecimiento del estado de excepción como respuesta a la ola de homicidios, en contraste con el 16.5% de quienes reservan opiniones negativas. Otro 39.8% de la población opina que la política que se mantenga indefinida. Y otro 23.1% considera que el régimen podría extenderse un mes más. La seguridad, un tema que siempre había sido asignatura pendiente y ahora parece que da los resultados que espera la población. Mientras que una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública UDOP, la mitad de la población salvadoreña solo conoce 4 de los partidos políticos en contienda y apenas 9 de cada 100 conoce todas las reformas electorales aprobadas en la Asamblea Legislativa, las cuales fueron
reducción del número de municipios, reducción del número de diputados, contabilización de votos salvadoreños en el exterior con dirección de DUI, elecciones 2024, a realizarse en 2 fechas, modificaciones a la legislación electoral, cambio de la fórmula electoral para la asignación de escaños, etc. Con el cambio en el Código Electoral se establece que la Asamblea Legislativa estará compuesta por 60 diputados propietarios e igual cantidad de suplentes. Por lo tanto, de acuerdo a esto, la cifra de diputados quedaría de la siguiente manera. Por San Salvador serán 16 diputados, Santa Ana 5, San Miguel tendrá 5 parlamentarios asignados, mientras que La Libertad 7. Sonsonate tendrá su representación con 5 parlamentarios, Usulután 4 legisladores, Ahuachapán 3, La Paz 3, La Unión 2, Cuscatlán 2, Chalatenango 2, Morazán 2, San Vicente 2 y finalmente Cabañas tendrá 2 diputados. ¿Qué más empleo usted? Porque ahora hace falta bastante todavía. Y nosotros lo que esperamos es eso, ¿verdad? Que ellos pues aporten lo que ellos ofrecen y nosotros estamos con la disposición de apoyarlos con el voto. Es el más evidente que la gente común, la de a pie, estamos sufriendo. Ese quizás el punto más álgido. También se puede sumar la salud, ¿verdad? Y otra serie, la educación, pues también. El FMLN y Arena, partidos tradicionales, se enfrentan a un importante declive de votantes y esperan remontar. Tarea también importante para los otros partidos, ya que Nuevas Ideas, la fuerza gobernante, posee la mayoría y las encuestas vaticinan el mismo escenario. Se acerca la hora cero. Las elecciones para elegir presidente y diputados de la Asamblea Legislativa se realizará el próximo 4 de febrero de 2024, mientras que los comicios municipales y del Parlamento Centroamericano, el Parlacen, se desarrollarán el 3 de marzo. El Salvador tendrá la oportunidad de nuevamente elegir a sus líderes, quienes tienen la responsabilidad de determinar el rumbo del país.